Bueno, muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Luego de una pequeña interferencia de la señal, ya podemos retomar el control de la misma. Saludando a los amigos que están en las diferentes plataformas, les decimos buenos días. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y vamos a estar con la programación del día de hoy. Solo permítanme hacer un cambio aquí. Hacer un cambio acá del título. Porque el título cambió. Hacer aquí el cambio y ahora nos toca vidas con objetivos. Que para los amigos que están en las redes sociales ya estamos haciendo el cambio. Vidas con objetivos. Hoy es agosto 5. Bien. Vamos a ver cómo lo llevamos. Tranquilo, no, ya voy a poner la señal. Ahí está. Vamos a hacer acá el cambio de... Hemos visto los dos primeros segmentos, escuela sabática para nuevos creyentes y la escuela sabática regular. Y ahora vamos con nuestro tercer segmento, la miniserie Vidas con objetivo, David, el amigo de Dios. Vamos a compartir pantalla con la miniserie David, el amigo de Dios. Bien. Esta es la serie Feliz para siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. José Moreno. Y hoy, 5 de agosto, estudiamos la miniserie David, el amigo de Dios. Vamos a ver. Dios nuestro y Señor Jesucristo, que estás con nosotros a través del Espíritu Santo, rogamos, oh Dios, tu presencia en cada uno de los corazones que escuchan esta transmisión. Sabemos, oh Padre, la urgente necesidad que tenemos de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Por eso venimos a usted cada mañana, consciente de que sin Él, sin el Espíritu Santo, nada somos. Oramos, buen Dios, para ser conducidos por Él. En el nombre de Dios. Bien. Ya estamos conectados a la miniserie David, el amigo de Dios. Hoy es 5 de agosto. Y en esta miniserie, David, el amigo de Dios, estamos viendo talento el sistema, disculpen.
Se me sigue. Ah, yo sé por qué. Creo que tiene demasiada punta. Hay muchas ventanas abiertas. Vamos a cerrar una. Vamos a cerrar esta. Y ahora. Bien, ahí apareció. Bien, automático. Ya mejoró. Ahora sí. Bien. La serie Feliz para Siempre presenta la tercera miniserie El Amigo de Dios para hoy 5 de agosto. Nos encontramos en el material complementario para esta primera lección que trata sobre el llamamiento y el ungimiento de David comparado con el llamamiento y el ungimiento de Jesucristo. Estamos en el primer complemento que es hijo de David. Hemos visto el versículo Mateo 1:21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Inspirado por el Espíritu Santo, Mateo empezó su libro con una genealogía, pero no con cualquier genealogía, sino con la genealogía de nuestro Señor Cristo, en la que aparecen nombres de antepasados que la mayoría de la gente no le gustaría necesariamente tener entre la lista de sus antepasados. El libro de la genealogía de Cristo dice el primer versículo, hijo de David, Mateo 1:1. Tal vez él mismo era un marginado. Mateo podía identificarse con pasados que aparecen en esta genealogía y no los inventó Mateo, ahí están. Él era un judío recolector de impuestos que se había vendido a los enemigos, o sea, a los romanos. Y realmente le pagaba a Roma por la oportunidad de sentarse allí y cobrar impuestos judíos, su propio pueblo. No era muy querido, nada querido Mateo. Ciertamente no habrá sido un hombre muy amado en su nación. Los humanos pueden mirar la apariencia exterior, pero debemos recordar que Dios ve el corazón. Y no hay dudas, mirando el corazón de Mateo, de que el Señor lo eligió a él, un recolector de impuestos, o sea, un publicano, como le llamaban, para estar entre los discípulos. Y quiero pedirles que pongan atención a este punto. Le he dedicado una semana a este punto y la próxima semana voy a seguir con este mismo punto. Y usted me dirá, mi hermano Moreno, ¿por qué repite tanto las cosas? Porque aprendí en la enseñanza del pastor Alejandro Bullón que la repetición de la lección lleva ineludiblemente a la acción. Mateo fue llamado por Jesús. Y si usted registra el llamamiento de Mateo, Mateo no puso ninguna objeción. Pregunto, ¿tenía Mateo ratones para decirle no a Jesús? Pues tenía un montón, él tenía un buen trabajo. No muy querido por la gente, pero él se ganaba la vida y con eso cubría sus gastos, sus prioridades. Pero Mateo aceptó el llamado de Jesús renunciando a la vida que había tenido antes a cambio de una vida nueva en Jesús. Ni siquiera sabía dónde iba. Ni siquiera sabía lo que le esperaba.
Pero Mateo caminó con Jesús desde el día en que Jesús le dijo, sígueme. Me pregunto tú y yo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que nos amarra y nos impide seguir a Jesús? Un trabajo. Mateo tenía un trabajo. No era muy querido por los judíos, pero era un trabajo. Quizás no dirían que no era un trabajo muy honesto. Claro que era un trabajo honesto. Los cobradores de impuestos son honestos. Si no, pregúnteme al que me escribe a cada rato diciéndome que le debo al fisco. Ellos son honestos, ellos cumplen su función. Están cobrando por cobrar los impuestos del gobierno. Así que no podemos decir que Mateo tenía un trabajo deshonesto. Que no era muy querido, esa es otra cosa, pero él tenía un trabajo legal, un trabajo lícito. Mateo renunció a una posición socialmente buena, aunque no muy querida, no muy querido. ¿Qué llevó a Mateo? No, la Biblia no nos tiene ningún detalle de si Mateo leía o no las escrituras. Pero lo que yo sí sé que la Biblia dice es que el Espíritu Santo es el que convence al pecador y Mateo estaba en esa lista. Así como el Espíritu Santo convenció a Mateo, mi pregunta es, ¿cuántos Espíritus Santos se necesitan para convencernos a nosotros de seguir a Jesús de todo corazón? Mateo siguió a su Señor, guardó registros y para un día devolver algo de su pueblo al mundo. No sería un recibo de impuestos como era su antigua profesión, sino un informe precioso de la vida de Jesús. Y hoy, gracias a la decisión de Mateo de aceptar el llamado de Jesús, dejando su puesto, perdón, ¿tienes algún banco, algún pequeño, mediano o gran negocio que te impide seguir a Jesús? ¿Qué informe vas a dejarle al mundo? ¿Le vas a dejar un recibo de pago? ¿O vas a hacer como Mateo, que nos dejó la preciosa historia de la vida de Jesús? Para hoy, 5 de agosto, tenemos la segunda parte de esta lección. Y agradezco a los que me están siguiendo que escuchen esto por segunda vez. En esta ocasión vamos a agrandar lo que dijimos la semana pasada. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Versículo 1 del capítulo 1. Desde el mismo comienzo, Mateo llama a su libro, a su obra, un libro, del griego biblos, que puede significar un escrito sagrado. Un libro de la genealogía o de los antepasados de Jesús. De hecho, la palabra griega traducida como genealogía o generación viene de una palabra que puede ser traducida como genes. Por eso se puede decir que Mateo comenzó su evangelio con un libro de Génesis. ¿Qué hizo Mateo? Bueno, así como el Antiguo Testamento mismo comienza con el libro sobre la creación del mundo, Mateo y por ende el Nuevo Testamento comienza con un libro acerca del Creador mismo y de la obra de redención que solamente el Creador podía realizar. ¿Qué nos dicen los siguientes textos acerca de Jesús? Bien, aquí es donde comienza realmente esta segunda parte.
vamos a tener que dividirla en 2 días. Bueno, por razones de que se cayó el internet y tenemos unos minutos allí que tenemos que recuperar. Miremos Juan 1, 1 al 3. Y acá nos hace falta agregarle el versículo 14, pero no hay problema. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? En el versículo 14 nos dice de quién está hablando. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo del cual menciona Juan en el versículo 1 al 3 no es otro que el Señor Jesucristo. Y observen cuál es el peso de estos versículos. Primero, dice que en el principio, y no se refiere a en el principio del Génesis, o sea, la creación del mundo. No, no se refiere a eso. Se refiere a la creación del universo. Cuando todo comenzó, ya estaba el verbo. Antes que nada existiera, ya el verbo existía. El verbo nadie lo creó. Amigo que me estás escuchando, tú que eres un fiel estudioso que busca conocer la verdad. El verbo del cual habla el apóstol Juan en Juan 1:1 ya existía cuando nada existía. El verbo ya existía. Ahora, ¿qué más dice de este verbo que estaba en el principio? O sea, que era en el principio. Para usar la misma palabra que usa el apóstol Juan. Lo segundo que dice este verbo es que el verbo era con Dios. En otras palabras, que este verbo forma parte de lo que el ser humano identifica como Dios. Ahora, ¿cuál es el tercer punto que dice el versículo 1? El primer punto dice que era en el principio. Segundo punto dice que era con Dios, o sea que formaba parte de Dios. Y el tercer punto, para que quede más claro, es que era Dios. Amén. Ahora, yo no sé qué te enseñaron a ti. Ni sé de dónde vienes, ni sé de dónde estás, ni a qué grupo perteneces. Pero esto está en la Biblia. El verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era en el principio. Y recordemos que este principio que hablamos aquí no es el principio que aparece en Génesis 1:1. Es antes de Génesis 1:1. O sea, antes que el mundo existiera, ya existía Dios. Y si ya existía Dios y el verbo era con Dios y el verbo era en el principio, entonces el verbo ya existía. Y si el verbo era Cristo, entonces Jesús. Por esa razón Jesús les dijo que antes que Abraham fuese, ya él era. Antes que David fuese, ya él era. Y por esa razón intentaron apedrearle, porque se hizo más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que David. Pero no se hizo. Él es más grande que todos ellos. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Ahora el versículo 2 amplía lo que dice el versículo 1. Recuerden que el versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el versículo 2 ratifica que en el principio era con Dios. O sea, que Dios no estaba solo. El verbo estaba con Dios. ¿Por qué? Porque el verbo es Dios. Ahora, el versículo 3 describe las funciones del verbo y por qué se separa. Hay que separar, hacer una separación. Porque Dios habló
y por su palabra las cosas fueron hechas. ¿Pero quién las hizo? El Verbo. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho es hecho. ¿Está claro? Así que si hay algo en el universo que no sabe quién lo hizo, recuerda, todo lo que la naturaleza nos ofrece lo hizo el Verbo. Y el Verbo era en el principio, el Verbo era con Dios y el Verbo es Dios. ¿Y quién es el Verbo? Aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de ¿quién? La del Hijo único del Padre. ¿Y quién es el Hijo único del Padre? Jesucristo, gloria a Dios. Ahora bien, damos gracias. Queremos darle gracias a Dios por habernos acompañado en este análisis de Génesis, de la comparación del Verbo con aquel que es llamado Hijo de David. Mateo 1:1, lo hemos comparado con Juan 1:1 al 3 y 14. Mañana, si el Señor nos lo permite, estaremos viendo Hebreos 1:1 al 3 y seguiremos hablando de este mismo tema. Pero ahora Dios ha hablado por su Hijo. Y usted me va a decir, hermano Moreno, ¿cómo si el Verbo era Dios? Ahora Dios habla por su Hijo. ¿Y cómo eso que el Verbo era Dios y el Hijo es Jesús y Jesús también es el Verbo? Tranquilo. Mañana vamos a seguir estudiando esto, no te desesperes. Solo recuerda una cosa. Recuerda una cosa nada. Que lo que la palabra de Dios dice, que ahora no puedas comprender. Mira lo que te voy a decir. Tendremos toda la eternidad para preguntarle directamente a Jesús y al Espíritu Santo. Y de ellos, de primera fuente, tendremos la intención. Por ahora, gocémonos con lo que la palabra nos regala. Y pidamos al Espíritu Santo que nos dé la comprensión de aquello que nuestra mente finita no pueda comprender. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por la lección de vida con objetivo del día de hoy. Oramos, buen Dios, para que este segmento siga fortaleciendo nuestras vidas y nos motive a estudiar un poquito de la hermenéutica y la teología que se encuentra en cada uno de los pasajes. Porque, amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este es el segmento Vida con objetivo, David, el Hijo de Dios. Espero mañana, cuando seguiremos estudiando esta miniserie, la número 3. Dios te bendiga. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, y del Seminario de Historia Cristo. Somos mucho más que cursos clases privadas. Bendiciones.